Bueno, pues vamos a tener ahora este tiempo de meditar en la palabra del Señor. Y nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos a orar antes de empezar. Señor, quisiera pedirte en estos momentos que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que me ayudes a mí a hacerlo también de una manera clara, viva y que todo proceda de ti, Señor. Señor, a cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hogares, necesitamos tanto de ti, que pedimos que tu palabra, Señor, presida nuestras vidas. Gracias por este momento y pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Pues vamos a leer en Lucas, puesto este título, Peces fuera del agua. Lucas capítulo... No, está equivocado, es Lucas 5. Madre mía, he equivocado yo. Es Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 15. Leo así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, rema, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quizá este es uno de los pasajes más predicados o conocidos, ¿verdad? Muchos de nosotros lo conocemos bien. Vamos a considerar algunos aspectos de este pasaje. Jesús empieza a tener un ministerio exitoso. Si fuéramos al capítulo anterior lo veríamos. Empieza a tener un ministerio exitoso en Galilea. Y los que tenían enfermos, nos dice en el capítulo 4 al final, que traían todo tipo de personas enfermas, los traían a Jesús. Dice el evangelista Lucas que poniendo Jesús sus manos en sus cuerpos, sobre cada uno de ellos, especifica Lucas, sobre cada uno de ellos, dice que Jesús los sanaba. Muchos eran liberados también de posesiones demoníacas. Eso estamos tan acostumbrados a escuchar esto que nos parece hasta normal. No. Muchos eran liberados de posesiones demoníacas, e incluso, nos dice el Evangelio de Lucas, que incluso los demonios gritaban diciendo a Cristo: este es el Hijo de Dios, es el Mesías. Hasta los demonios reconocían
el poder de Jesús. Así que Jesús, en medio de todo ese follón, de todo ese jaleo, dice que quería ir a retirarse a un lugar desierto, pero no lo conseguía. Dice que les decía que yo tengo que irme a otros lugares a hablar acerca precisamente del reino, anunciar el evangelio del reino, me tengo que ir. Jesús no pretendía ser halagado en esos momentos. Él, dice, había venido para anunciar el reino, pasando por su sacrificio redentor en la cruz y manifestándose luego como el Rey. El eje central de los evangelios, ¿cuál es? El eje central, como decimos en catalán, el pal de paller, ese palo cuando se hace una montaña de paja, ¿verdad? En el centro se pone un palo, el pal de paller, el palo de paja, de la paja. El eje central de los evangelios es Cristo. Siempre lo hemos de tener bien claro. Y muchas veces nos dispersamos. Cuando digo nos dispersamos, me refiero a nivel personal y también como entidades o como iglesias, nos dispersamos en discusiones, en estudios teológicos o en problemas, asuntos de la vida cotidiana, y nos olvidamos que el impacto de Jesús, ese impacto que Jesús tuvo en su generación, ese impacto también es actual, es vigente y también lo tiene que ser para nuestras vidas. Así que con esta visión de decir, bueno, me acerco a la palabra de Dios y voy a acercarme a ese pal de paller, a ese eje central de los evangelios que es Jesús, que es mi Salvador, como hemos estado recordando antes. Vamos pues a ver un poco de esta escena. Vemos que Jesús está en el lago de Genesaret. Genesaret. Este es el otro nombre del mar de Galilea, ¿sí? Es otro de los nombres que tiene el lago, mar de Galilea, que también es llamado en otro lugar el lago de Tiberíades, porque los romanos lo pusieron en honor de uno de los emperadores, el emperador Tiberio. Una de las peculiaridades, solamente como anécdota, una de las peculiaridades de este lago, el mar de Galilea, que nos suena mucho más, ¿verdad?, es que está a unos 200 metros más, un poco más de 200 metros por debajo del nivel del mar. Y sin embargo, es un mar, y lo era, y lo sigue siendo todavía, lleno de vida. Un mar un lago muy grande, es un mar, pero se le llama así, pero es un lago muy grande de agua dulce por el que transita también el río Jordán. Y allí hay vida, comparación con el mar muerto que está bajando. Cuando vemos la silueta del mapa, vemos que abajo va desarrollándose, va guiando el río Jordán hasta parar en el mar muerto, que no tiene salida y por eso tiene esas características que ahora no hace falta recordar. Bien, dice, hemos leído que el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. No sé si os ha llamado la atención esto en el primer versículo, la segunda parte. Dice que se agolpaba para oír la palabra de Dios. Claro, esta frase en nuestro contexto actual nos suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Nos suena un poco que la gente se agolpaba o que hoy se agolpa para escuchar la palabra de Dios. Nos suena extraño. Es cierto que hay países, tanto en África como en Latinoamérica, que en esos grandes eventos hay miles de personas que van a escuchar el Evangelio y que son llamadas y Dios está haciendo obras tremendas. Pero en nuestro contexto actual, y aquí en España y en Cataluña y en Cambrils, no vemos que la gente se agolpe, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios. Por eso os decía antes que
A ver qué os parece el artículo que he compartido en el info. Pero no por eso las palabras de Dios deben dejar de ser oídas. Aunque no se agolpen, no por eso hemos de soltar la palabra de Dios de todas las maneras posibles. Y eso es labor de la Iglesia, es nuestra labor. Algunos de vosotros estáis jubilados y otros estáis desarrollando actividad laboral. Y en el trabajo o en el trabajo que hiciste antes, cuando te daban una orden para hacer, o la hacías o la hacías. Porque si no, fuera, ¿verdad? Pues esa es nuestra labor, nuestro trabajo de parte de Dios. Proclamar la palabra de Dios. Bien, en aquella escena, Jesús llega un momento que ve 2 barcas en la orilla. Imaginaos un poco la escena. La gente todavía persiguiendo a Jesús y él ve 2 barcas y entonces se sube a una de ellas y ve, pero antes dice, hay este detalle que luego lo recuerda Simón, que los pescadores estaban lavando las redes. Las redes siempre que se echan y cuando se recogen, pues recogen de todo, ¿no? Y más ahora, hoy en día, que lo vemos con tanta polución que está contaminado, que está en muchas de las aguas y de las playas incluso. Bien, estaban lavando las redes, estaban entretenidos en eso, pero Jesús se sube a una de las 2 barcas y una de las barcas precisamente es la de Simón. Las redes tenían que estar limpias, pensando en el día de mañana, al día siguiente que tenían que volver a lanzarlas. Las redes tenían que estar limpias, tenían que estar preparadas para la tarea. Yo no quiero espiritualizar eso, pero es cierto que el Señor precisamente nos invita a estar preparados siempre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el consejo bíblico que nos da Pedro es este: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con puñetazos, con argumentos, con chulería, no. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza que hay en nosotros, en Jesús. A veces nos gustaría cantarle la caña y a veces lo hacemos, y metemos la pata. Porque lo que tenemos que hablar de la palabra de Dios es con mansedumbre, reverencia o respeto a la otra persona a la que le estamos presentando el Evangelio. Pero hemos de estar preparados siempre. Con lo que yo sabía, con lo que yo viví, con lo que yo sé, no. Hay que estar preparados siempre y tener las redes bien limpias para lanzarlas. Jesús entra, como decía, entra en la barca de Simón y desde allí, dice, al principio, se sienta. Yo hubiera estado de pie, pero no, Jesús se sienta y sigue enseñando desde la barca y cuando acaba, pues entonces les dice que vayan hacia adentro, hacia el mar de Galilea, hacia lo más profundo. Jesús, desde luego, podía anunciar el Evangelio y lo hacía desde cualquier plataforma. Lo hacía desde una barca, lo hacía en las sinagogas, como hemos leído antes o antes lo describe, lo hacía en las casas, en las plazas, en el monte, en un huerto, en un olivar. No había un lugar especial, porque la palabra de Dios ha de correr en todas partes. Por eso este local, pues es un lugar de encuentro nuestro, pero la palabra de Dios tiene que correr más allá de estas 4 paredes. Bien, bogan mar adentro. Simón, cuando leemos esto, fijaos, no sé si os habéis dado cuenta en esta lectura que Jesús
aquí Lucas solamente refleja 2 frases de Jesús. Y una de ellas es esta: bogar mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lo primero de todo, era evidente que este Simón, que empezaba a ser uno de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, por lo que leemos en el capítulo 4, cuando vemos que Jesús está en casa de Simón y sana a la suegra de Pedro, Simón Pedro. Lo que sí que es evidente que este Simón, que empieza a tener esa relación con Jesús, tiene ahí su barca, y la barca era propiedad de Simón. Pero algo ocurre en esa barca que empieza a ser esa barca en la cual está el maestro, empieza a ser un plus para el propio Simón. Cuando Jesús entra en esa barca, de pronto el patrón de la barca ya no es Simón, es el propietario de la barca. El patrón, el que da la orden, el que manda, es Jesús. Porque Jesús dice, bogar mar adentro, y ellos obedecen. Sueltan anclas, no sé cómo sería esa barca, pequeña, grande, pero habían varios pescadores seguramente dentro, no estaría solo Simón. Y yo no sé cuál sería la reacción. Pero de pronto Jesús se convierte en ese patrón del barco y empieza a dar órdenes. Imaginaos los pensamientos que podrían haberles llegado a ellos. Pero vamos a ver, si el maestro es carpintero, no es pescador, si él no tiene ni idea de lo que significa pescar, a lo mejor ni siquiera conoce los nombres de los peces, y nos dice que vayamos adentro. Y además, que vayamos para pescar. Y además, nos hemos pegado el palizón de la noche y no hemos pescado nada. ¿Qué es lo primero que me gustaría destacar de esto? Es que Jesús estaba en la barca con ellos. Cuando Jesús dice que vayan mar adentro, lo importante es que Jesús estaba con ellos. No daba las órdenes desde la orilla del mar, desde la playa o de ese puerto, que seguramente no eran puertos, seguramente sería la arena misma. No estaba dando órdenes desde la orilla, sino que lo hacía desde dentro de la barca. Su presencia les dio confianza, porque obedecieron, aún no siendo él el patrón, pero se convirtió en patrón, en el que pilotaba la barca. Y algo parecido ocurre en nuestras vidas. Cuando no hay respuesta a muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, ayer tuvimos esta experiencia que lo teníamos todo preparado y no tuvimos respuesta de aquellos que dijeron que vendrían a la actividad. Jesús continúa estando en nuestra barca cuando parece que las cosas no funcionan bien, cuando parece que nuestras decisiones o nuestro estilo de vida o nuestra vida no está funcionando demasiado bien, o estamos tan capficats, tan metidos en nuestras historias, no somos conscientes que Jesús continúa en nuestra barca, en nuestra vida. Claro, todo eso si le hemos permitido que Jesús entre en nuestra vida, siempre y cuando hayamos hecho eso en un momento determinado de nuestra vida. Decía el predicador Spurgeon, decía esta frase: es una bendición ver a Cristo sentado en el barco, cuando él hacía referencia a este pasaje de la Biblia. Dice, es una bendición ver a Cristo sentado en el barco
mientras echas la red. Mientras tú tomas decisiones, mientras haces cosas en tu vida, Jesús está sentado en el barco, está en tu vida. Si usted coge un atisbo de su sonrisa, de aprobación, como Él te mira, tendrá que trabajar recto de todo corazón. Es decir, mientras yo estoy tomando decisiones, actuando en mi vida, cuando estoy haciendo eso, Jesús está en mi barca, Jesús me está contemplando y lo único que tengo que hacer es mirarle a Él y tener su aprobación, porque es lo que Él quiere. Bien, ante aquella orden que Jesús dio de ir adentro, de echar las redes, Pedro podría haber llegado con cualquier tipo de excusas. Podría haber dicho, mira, trabajé toda la noche, estoy cansado, ya lavamos las redes, ahora las vamos a ensuciar. Podría haber dicho, hombre, yo sé más que tú, Jesús, yo sé más que tú acerca de pescar, porque a fin de cuentas tú eres un carpintero. O podría decir, mira, la religión no tiene nada que ver con la pesca, no tiene nada que ver. También podría haber dicho Pedro, yo qué sé, que mira, para pescar hay que hacerlo por la noche, no durante el día. Lo que vamos a hacer ahora no es normal. Y además, con el jaleo que se ha armado con tanta gente al lado de la orilla, los peces se han asustado. Podría haber puesto un montón de excusas, cosas que hacemos muchas veces nosotros. Ponemos muchas veces excusas. Se cuenta, hay una historia en una ocasión, el duque de Wellington. El duque de Wellington fue un británico militar que capitaneó, dirigió la ofensiva contra los ejércitos napoleónicos que habían invadido España y estuvo ayudando para la expulsión de las fuerzas napoleónicas, eso en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Y cuenta ahí una historia, una anécdota, en la que él dio una orden a uno de sus generales y este general le respondió que era imposible cumplir esa orden. Eso se le contestó el general. Y entonces Wellington le dijo, pues vaya usted y cúmplala, porque yo no doy órdenes imposibles. Wellington, cuando estaba dando esa orden, sabía que aquello se podía cumplir. Cuando el Señor Jesucristo da una orden, cuando nos da una orden, cuando nos dice lo que tenemos que hacer, los argumentos no sirven para nada. No se puede discutir con Él. Porque de la misma manera que Dios sabe lo mejor para nuestras vidas, si Dios nos da una orden es porque sabe que la podemos cumplir. Porque estamos capacitados por medio del Espíritu Santo para llevar a cabo esa orden. No nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Pedro podía haber dicho, o lo estaba diciendo de alguna manera, ¿no? En principio, lo hemos intentado todo, no puede hacerse, pero bueno, vamos adelante. El Señor no nos da mandatos imposibles. Cuando nos habla de ir y predicar el Evangelio, por ejemplo, eso no es imposible, no es un imposible. Jesús sabe que tenemos la capacidad de obedecer cada una de las palabras, de los mandatos, de las órdenes que aparecen en las Escrituras. Pero algo importante. Pedro reacciona la primera parte poniendo un poco de excusas, pero enseguida reacciona. Y lo bueno de Pedro es que no se quedó simplemente con la excusa o con la queja o con sus argumentos personales. Jesús había hablado, bogar mar adentro y echad las redes. Jesús había hablado, el maestro había hablado. Y cuando Dios habla, hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio. No vale excusas.
Y aquí viene esta frase que yo creo que es contundente, la de Pedro, que responde, dice, bien, en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Porque tú lo dices, yo confío, yo lo voy a hacer. Recordamos el ejemplo de aquel centurión, ¿os acordáis la escena de aquel centurión que tenía un siervo que estaba enfermo y se acercó el centurión a Jesús y le dijo, di tu palabra y el siervo, mi siervo, será sanado. Es suficiente la palabra, es la fe del centurión, es la que hemos de tener. Señor, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer y voy a creer en ti. Dios habla, Dios habla. Tu palabra tiene poder. Cualquier cosa puede suceder. Solo lo que se necesita, solo es creerlo. Solo hay que creerlo. Qué es difícil eso, ¿eh? Qué complicado. Solo hay que creerlo. En tu palabra se hizo la luz. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. En tu palabra el sol, la luna, las estrellas, los planetas se crearon. En tu palabra vino la vida a esta tierra. En tu palabra la creación se mantiene, se sostiene. Este globito pequeñito que es la tierra se sostiene gracias a su palabra. En tu palabra los imperios caen, se suceden, se levantan, desaparecen. La historia se desarrolla en base a la palabra de Dios. Solo bastaba fe. Solo basta fe. Este versículo que ilustra el capítulo 11, también conocido, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando lanzan las redes, los peces no los veían. Y sin embargo, ocurre el milagro. Ocurre el milagro. La fe de Pedro, esa breve fe, en tu palabra lanzo las redes, esa palabra, esa fe fue bien recompensada. Pedro entendió que probablemente sabía más, podría pensar que él sabía mucho más de la pesca que Jesús, que ese carpintero, que el maestro que es carpintero, y que él había trabajado toda la noche, todo eso. Pero la única razón por la que Pedro hizo lo que le pidió a Jesús era porque él creía en Jesús. Él creyó en Jesús. No porque las circunstancias eran las mejores. Nosotros a veces esperamos que todo vaya bien para creer, ¿verdad? Que todo funcione, que no tengamos problemas, que nuestra salud esté a tope. Y entonces creeremos. No, la fe viene precisamente por lo que no se ve, por esa convicción de que Dios va a obrar y Dios va a hacer lo mejor. Cuando Jesús dirige nuestro trabajo, hace toda la diferencia. Cuando realmente Jesús actúa en nuestra vida, le dejamos actuar, se marca la diferencia. Podemos trabajar y muy duro, por mucho tiempo, sin resultados. Y eso sabemos un poco nosotros. Y seguiremos trabajando. Pero cuando Jesús dirige nuestro trabajo, vemos los resultados, más tarde o más temprano. Y si no los vemos, otros lo verán. Nosotros siempre perdemos algo grande cuando damos muchas excusas a Dios. Nos lo perdemos. En lugar de permitir que Jesús dirija nuestra barca, nuestro trabajo, nuestra vida, si simplemente dejamos o damos prioridad a nuestras excusas, nos perdemos todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. William Carey, que veis también en el info, hay unas frases de William Carey. William Carey, que siendo un humilde zapatero, un joven zapatero, se convirtió en el llamado padre de las misiones modernas a principios del siglo XIX. Él dejó una frase que ha sido repetida miles de veces a lo largo de la historia de las misiones. Es esta frase: espera grandes cosas de Dios
intenta grandes cosas de Dios. Tú esperas grandes cosas de Dios, pero intenta grandes cosas de Dios. No intenta grandes cosas para Dios. Es importante el detalle, ¿eh? Intenta grandes cosas de Dios. Las cosas de Dios, inténtalas. Inténtalas. Esta frase que digo que ha perdurado durante estos 2 últimos siglos y que se repite muchas veces, la dijo en medio de un sermón, de una predicación basada en Isaías 54, versículos 2 y 3. Y era una predicación a favor de las misiones. Y dice Isaías 54, versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Sí, esperamos grandes cosas de Dios. Yo las espero. Espero que no sea lo único. Yo las espero. Pero hay que intentar hacer grandes cosas. Aquello que procede de Dios hemos de intentar, por pasiva, por activa, de todas las maneras posibles, hacer cosas de Dios. Simón y sus compañeros de la barca echaron la red y se llenó tanto de peces, dice que se rompía. Dice que entonces empezaron a hacer señas a las otras barcas, a los compañeros que estaban en la otra barca. Acordaos que al principio habían 2 barcas. Empezaron a pedir ayuda para que viniesen porque se estaban rompiendo las redes y hasta el punto que se hundía de lo cargadas que estaban de peces. Pedro no solamente tuvo que trabajar él solo, sino que tuvo que pedir cooperación, ayuda para recoger todas esas redes. Y eso es la iglesia, ¿eh? La iglesia es un trabajo de cooperación. No es de 1, 2, 3, sino todos trabajando en la misma función de recoger las redes. Necesitamos cooperación. Hemos sido llamados a pertenecer a un cuerpo, que es la iglesia. A veces se oye esta excusa triste para mí, de aquellos que dicen, bueno, aunque no me congregue, yo ya creo en Dios, yo ya leo la Biblia, y Satanás continuamente sigue engañando a cristianos inmaduros y desobedientes, poniendo excusas de lo más absurdo posible. No hay peces, no hay peces que salgan del agua si no hay trabajo y esfuerzo. Si no hay fe y trabajo, los peces no salen del agua. Fe es imprescindible. Fe sin acción también es imprescindible. Sin fe, esa fe sin acción no hay resultados. La historia, que la conocemos bien, cuando Pedro vio todo eso, lo que estaba ocurriendo, yo creo que toda su incredulidad inicial, todas sus dudas, todas sus excusas, todo eso se diluyó. Y es entonces cuando vemos a este Pedro, dice, cayó de rodillas delante de Jesús. Jesús ya había curado, unos días atrás, había curado a su suegra. Pedro empezaba ya a conocer un poco al maestro, a seguirle, pero parece que aquello, lo que había visto de la curación de su suegra, no era suficiente. Pedro tenía que ser confrontado de una manera espectacular para ser quien tuvo que ser, para poder estar dispuesto a entregar su vida, como así ocurrió, por el maestro. Tuvo que comprobar de primera mano el milagro de esa pesca y ver que él era, el quien tenía delante no solamente era el maestro, sino que era el Señor.
No fue una cosa de casualidad que hubieran tantos peces. No era una cosa normal y en ese justo momento. Pero tenía que haber algo en ese milagro que también transformara su propia vida. Para que llegara a ese punto de reconocer que él era pecador y empezó a adorar a Jesús de una manera distinta. Así que de nada servía su experiencia como pescador durante tantos años, su experiencia profesional y curtida. Él tenía que confrontar su propia vida con quien tenía delante, que era Jesús, que estaba en su barca. Por eso dice Pedro, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pedro, al ver el gran poder de Jesús, se da cuenta de su propia bancarrota espiritual. Y él se humilla, se arrodilla delante de Jesús. Así que Pedro apenas había conocido bien a Jesús. Ahora entendía algunas cosas sobre sí mismo. Ahora Pedro ya sabía que el Maestro era el Señor. Pero también sabía Pedro, que él era pecador. Dos aspectos importantes. Y la tercera cosa, Pedro tenía que humillarse delante de Jesús. Lo mismo ocurrió con los compañeros de aventura, con estos que habla de los hermanos Jacobo y Juan, ¿no? Los hijos de Zebedeo. Bien, y frente a eso tenemos la segunda frase que Jesús les dice allí en la barca, cuando aquellos hombres reconocen al Maestro como el Señor. La respuesta de Jesús fue breve y muy sencilla. Versículo 10. No temas, no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. En la gramática griega, del griego antiguo, este no temas significa más bien deja de tener miedo, deja de tener miedo. Ante el poder manifestado de Jesús, Pedro se llena de temor. Y Jesús le dice, deja de tener miedo. Pedro tenía miedo de Jesús al ver ese poder manifestado. Pero Jesús le está invitando a que deje de tener miedo. Dios quería relacionarse con Pedro de una manera nueva y distinta. Dios quiere relacionarse con nosotros bajo el principio del amor, no del temor, no de la cobardía, no de estar ahí, sentirse uno desamparado. Es en base al amor que Dios quiere que nos relacionemos con Él. Por eso decía antes que esta escena es un punto de inflexión en la vida de Pedro y de los otros. Hay un cambio de paradigma, algo se iba a transformar en la vida de estos hombres. Y por eso el Señor Jesús les dice, finalmente, y ahora serás pescador de hombres, seréis pescadores de hombres. Cuando Jesús le dijo a Simón que iba a pescar hombres, le estaba diciendo a Simón que iba a hacer lo que Jesús estaba haciendo, pescando hombres, vidas, almas, rescatándolas de la condenación y de las tinieblas. Ahora vosotros vais a ser pescadores de hombres, como yo lo soy. Así que fue un cambio brutal en la vida de Simón y de los suyos. Y ahí empezó el trabajo. Ahí empezó el trabajo de estos hombres. El verdadero trabajo, no de pescadores de peces, sino de hombres. Jesús comenzó pues con estos 3, luego con otros 12 finalmente, luego fueron cientos, luego han sido miles y ahora son millones de personas, de hombres y mujeres en todo este planeta redondo que debemos ser pescadores. Y pescador significa pescar algo vivo. No algo, es pescar, sacar algo que está vivo.
Y esa es la verdadera evangelización. No es llevar a las personas muertas a un edificio, a un lugar, sino acompañarles en el camino de la vida. Y es lo que se llama el discipulado real. Por eso dice, y acabo yo, y acaba el texto, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Aquella pesca milagrosa les enseñó que era mucho más, el maestro era mucho más que un carpintero. Más que un maestro, era el Señor. Era el Señor. Y esto hizo esa conciencia de que reconocían a Jesús como Señor, hizo que le siguieran hasta el final de sus vidas. Acabo. Claro, esto lleva muchas reflexiones, yo no sé cuáles son las tuyas, pero uno en primer lugar tiene que preguntarse, ¿realmente Jesús está en mi barca? ¿Jesús está en mi vida? ¿De verdad está en mi vida Jesús? A pesar de todas mis excusas, a pesar de todo lo que yo creo que son prioridades, voy a creer en los mandatos de Jesús, lo voy a dejar que sea el patrón, jefe, el piloto. ¿Quiero obedecerle? ¿Quiero obedecerle? Voy a ser un pez fuera del agua y le voy a seguir. El texto en el que estamos meditando, que hemos meditado un poco, nos lleva a conclusiones prácticas, no a teóricas. Y cuando el Señor Jesús les invitó a aquellos hombres a ser pescadores de hombres, ellos tomaron decisiones. Hoy en día, dejarlo todo significa, para muchos de nosotros, algunos, sí, dejar a lo mejor incluso el trabajo, o sobre todo por la obra misionera, pero dejarlo todo significa ponerle a Él como prioridad de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones así y que lo compartamos con otros. Decirles, oye, que Dios, a mí me ha llamado a ser pescador, pero a ti también, pescadora, a ti también, otros hermanos. Y hablarles de que el patrón, el jefe, va en tu barco, va en tu vida y que hay que tenerla en cuenta y que obedecer. Señor, no nos podemos ni imaginar aquella escena en la que aquellos hombres fueron confrontados con su incredulidad, con sus prioridades, con su experiencia, fueron confrontados delante de tu persona. Nos cuesta imaginar. Pero sí que reconocemos, Señor, que tú también puedes, si quieres, ser el patrón, el jefe, el rey, el Señor. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a obedecerte, a hacer caso de ti, a buscar la cooperación con otros pescadores de almas, a buscar el honrar tu nombre y a seguirte. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que haga mella en nuestras vidas, que la recordemos permanentemente y que tengamos esas ganas de oír tu palabra. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio.
¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?